que afecta toda mi parte motriz. Y nuestro mundo hace tiempo empieza a carecer de oxígeno por la deforestación y la contaminación ambiental. Y mucha gente ha muerto por falta de oxígeno. Y falta de oxígeno por la indiferencia de gobiernos y otras muchas personas. Parálisis cerebral, dijeron los médicos. Y es lo que pretenden los gobiernos, paralizar nuestra mente, que no pensemos, que no veamos, que no analicemos, que estemos entretenidos. Como al enfermo en el hospital le llevo algo para que se entretenga y no se dé cuenta de su enfermedad. Nadie está preparado. La mejor forma de estar preparado es valorarnos la diversidad como parte de lo cotidiano, valorando a cada persona por lo que se pueda dar. Pareciera que la discapacidad es un espejo en el cual nadie se quiere ver. Y podríamos decir la pandemia es un espejo de la sociedad, de la política, del poder, de la economía, que mucha gente no quiere ver. Una monja me dijo, ojalá te cures. Yo le dije, ya estoy curada. Curarme fue aprender a convivir con lo que me pasa. Tenemos que saber convivir con la situación, no aceptar la situación hasta superarla. Lo que hace falta hacer es simple, hacer más fácil lo que ya es difícil. No somos pobrecitos ni tampoco angelitos, que es la forma como tratamos a muchas personas y como los gobiernos nos están tratando a nosotros en la pandemia. Ay, no te preocupes, nosotros te vamos a salvar de la situación. Primero nos encierran en casa y último nos quieren meter la vacuna sea como sea. Y ahí hay una historia muy negra detrás. No somos especiales, especiales son las pizzas. Por eso me permito compartir con ustedes la palabra de Dios, que es lo que este día domingo se va a proclamar en las iglesias católicas. Comienzo es del Evangelio de Marcos, capítulo 1. Comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. La buena nueva. Pero la de Jesucristo, no la de Vizcarra, Merino, Sagasti, Pedro Sánchez, OMS, UNICEF, ONU. No la buena nueva de ellos porque no la tienen, la de Jesucristo. En el libro del profeta Isaías está escrito, ahora mando a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Escuchen ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Nosotros nos quejamos de cómo están las calles, hueco, y queremos que el municipio intervenga. Vale, pero ¿qué hacemos nosotros para arreglar las calles de la vida para nuestros hermanos? Y eso no depende del municipio. Es el llamado de Dios a todos nosotros. Y así sucedió Juan el Bautista. Juan el Bautista se presentó en el desierto y predicaba al pueblo hablando de bautismo y de conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y de todos los habitantes de Jerusalén. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Juan llevaba un vestido hecho de pelo de camello con un cinturón de cuero y comía langosta y miel de abeja silvestre. Juan decía, claro, detrás de mí viene otro mucho más grande que yo y no me atrevería ni siquiera de rodilla a desatar la correa de su calzado. Pues yo lo bautizo con agua, él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Habla del desierto, ese lugar que pasó el pueblo de Israel en su camino de la esclavitud a la libertad. Ese desierto que están viviendo hoy mucha gente, muchos países oprimidos. Y Dios quiere darnos una buena noticia ahí de cambiar esto, de llegar a la libertad, pero en el desierto. Hay que preparar el camino.
Hay que cambiar la situación recordando lo que nos decía el Evangelio el domingo pasado: estar despierto, estar atento, vigilantes. Pero lamentablemente parece que nos hemos quedado dormidos y nos han sorprendido y nos seguirán sorprendiendo. Bien, ayer en la tarde recibí una llamada telefónica desde el penal de Yurimagua, pabellón de mujeres. Una mujer iba a salir en libertad. No sé si consiguió salir ayer o saldrá hoy. Tiene derecho a su oportunidad, esperando que si cometió la falta, el delito, como le llamemos, haya salido con un pensamiento y conciencia distinto de ser positivo en la sociedad. Nos alegramos, le felicitamos y le pedimos que todo lo que haya aprendido este tiempo pues sea para el bien de la sociedad ahora en la calle. Y desde aquí un saludo a todas sus compañeras que también esperan el día de su salida. Y en este sentido hacemos una petición a la sociedad. Ya saben que el INPE está permitiendo las videollamadas a motivo de que llevan 8 meses sin comunicarse con su familia, sin verla, sin visitas. Sabemos que en Lima y en algunas otras provincias el INPE ya ha gestionado esto y ya están teniendo la videollamada. Ya está autorizada también aquí en Yurimaguas. El tema siempre del INPE, el misterioso tema del presupuesto, ¿no? ¿Cuándo llegaría el presupuesto para que compren sus equipos aquí en Yurimagua y estas personas puedan comunicarse con su familia? Sabemos que la comunicación y la visita familiar es la mejor terapia. Dentro de tantas deficiencias del sistema penitenciario que el mismo INPE reconoce, la visita es la mejor terapia. Entonces, hago una petición: si alguien puede prestar, donar en uso un tiempo una laptop que tenga para videollamadas, entonces podríamos conseguir que estos muchachos se comuniquen con su familia. Un ratito entra una llamada del penal, no sé si será sobre el asunto. Al pabellón A mi ambiente, el ambiente 7, a mis iniciales, a Chanzapita, a Néstor, al gringacho, al gringo. Besita. Repite el saludo para tu familia, para que te escuchen. Ya, padrecito, ya, padre. Que a mí, padrecito, que pedir que te vayas, padrecito, a ver a mis hijos, siempre dar un consejo por ahí, padre. Ya, muy bien. Ya, padrecito, porque tú eres, padrecito, desde un principio estás mirando a mis hijos por ahí, dando algún consejo, alguna idea, padre. Ya, porque ellos quieren portarse medio mal, padre. Quieren portarse medio mal conmigo. Pues te ruego a usted que te vayas a mirarle siempre, darles una idea por ahí, padre, a mis hijos. Bastante, padre, todas las personas que estás ahí mirando a mis hijos, dándoles alguna idea desde un principio, que han quedado solos ellos, sin padre, sin madre. Ya, padrecito, ya de acá mi saldo, más bien, cuídate, padre. Gracias, padrecito, cuídate, Dios que te bendiga, padre. Te voy a escuchar, padre, te estoy escuchando, padre, en la tele estamos mirando. Ya, padre, chao, padre. Gracias. Ya, padre, un abrazo, chao, padre. Bien, era una llamada del penal del amigo José Guiñapi. Saludo para sus compañeros de dentro, para su familia, sus hijos, y manifestando la preocupación por sus hijos. Algo muy humano de un padre.
aunque esté en la cárcel, la preocupación por los hijos. Entonces hacíamos la petición de alguna laptop que tenga todo este sistema para videollamada, sería en uso un tiempo hasta que se recupere la visita o el INPE pueda comprar su propia herramienta. Si alguien tiene esta disponibilidad, se puede comunicar con mi persona para coordinar la gestión. Repito, es en uso, o sea, retornaría nuevamente, tal vez descacharrá, pero regresa, ¿no? Repito, la videollamada ahora sería la mejor terapia. Y si ayudamos a estas personas a ese cambio, al salir serán personas más positivas. Porque ellos que están viendo el programa dicen que sí, que ya están cambiando y se comprometen a ser de lo mejor en la sociedad. No van a ser con los gobernantes. Bueno, petición hecha. Y ahora quiero compartir un pequeño video por dos motivos. En continuación con el video de la semana pasada del testimonio de la joven y por el cariño a una de las personas que sale en este video. Amigo Eber nos pone también los míos. Sí, las personas con discapacidad tenemos derechos. Uno de esos derechos de los que habla la Convención es el derecho a decidir. En España nos han incapacitado judicialmente y nos han prohibido decidir sobre nuestra vida. ¿A que no suena bien? Ahora eso va a cambiar con la reforma del Código Civil. Ahora van a respetar nuestro derecho a decidir con apoyo, como defendemos desde la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Por fin la ley va a respetar nuestro derecho a ser los protagonistas de nuestras vidas. Solo os pedimos que se haga bien, que no se cambie solo de nombre, que se crea en el derecho a decidir, con los apoyos que sean necesarios. Seamos revolucionarios, hablemos de los derechos y de los ajustes que sean necesarios para garantizarlos, porque sí, todos tenemos derechos. Recuerda, cuando hablen de derecho, piensa también en los míos. Sí, el día 3 ha sido el día de las personas con discapacidad. Y estas personas han salido adelante, están trabajando, ganando un sueldo. Ojalá continuemos trabajando por una sociedad integralista, que integre a todos y a todas, con leyes, pero más allá de las leyes. Ahí estaba mi queridísimo amigo Alfredo. En América Latina, los niños y adolescentes suman casi la mitad de la población total. La mitad de esa mitad vive en la miseria. Sobrevivientes, en América Latina mueren 100 niños cada hora por hambre o enfermedad curable. Pero hay cada vez más niños pobres en las calles y en los campos de esta región que fabrica pobres y prohíbe la pobreza. Niños son en su mayoría los pobres y los pobres en su mayoría los niños. Y entre todos los rehenes del sistema, ellos son los que peor lo pasan. La sociedad los exprime, los vigila, los castiga, a veces los mata. Casi nunca los escucha, jamás los comprende. Esos niños, hijos de gente que trabaja salteado o que no tiene trabajo ni lugar en el mundo, están obligados desde muy temprano a vivir al servicio de cualquier actividad ganapán, de lomándose a cambio de la comida o de poco más, todo a lo largo y a lo ancho del mapa del mundo. Después de aprender a caminar, aprenden cuáles son las recompensas que se otorgan a los pobres que se portan bien. Ellos y ellas son la mano de obra gratuita de los talleres, las tiendas, las cantinas caseras, o son la mano de obra a precio de ganga de las industrias de exportación que fabrica ropa deportiva
para las grandes empresas multinacionales. Un jugador de fútbol sabe que está sudando una camiseta hecha con mano de obra explotada de un menor. Trabajan en las faenas agrícolas o en los trajines urbanos, o trabajan en su casa, al servicio de quien allí mande. Son esclavitos o esclavitas de la economía familiar o del sector informal de la economía globalizada, donde ocupan el escalón más bajo de la población activa al servicio del mercado mundial. Y la pandemia lo está poniendo más al descubierto, pero los medios de comunicación nuevamente lo ocultan. Medio de comunicación al servicio de los grandes. Y estoy en un medio de comunicación. En los basurales de Ciudad de México, Manila o Lagos, juntan vidrio, latas y papeles y disputan los restos de comida con los buitres. Esto lo he visto en Trujillo, aquí, cerquita, en Perú. Se sumergen en el mar de Java buscando perlas, persiguen diamantes en las minas del Congo, son topos en las galerías de las minas del Perú, Huachipa y otros lugares. Madre de Dios, Huamachuco. Imprescindible por su corta estatura, y cuando sus pulmones no dan más, van a los cementerios clandestinos. La Oroya, con los adultos. Cajamarca, con las personas, entonces niños, que tienen mercurio en sus cuerpos, porque se derramó un camión que llevaba mercurio. Y no pasa nada. Esto no es antiguo, es actual. Cosechan café en Colombia y en Tanzania y se envenenan con los pesticidas. Estados Unidos, Europa, prohíbe ciertos productos, pesticidas, productos de plástico, para la agricultura, pero no los venden a países como Perú. Qué contradicción. ¿Y nuestro gobierno? Bien, gracias. Se envenena con los pesticidas en las plantaciones de algodones de Guatemala y en las bananeras de Honduras. En Malasia recogen la leche de los árboles del caucho en jornada de trabajo que se extiende de estrella a estrella. Tienden vías de ferrocarril en Birmania, y al norte de la India se derriten en los hornos de vidrio y al sur en los hornos de ladrillo. En Bangladesh desempeñan más de 300 ocupaciones diferentes, con salarios que oscilan entre la nada y la casi nada por cada día de nunca acabar. Corren carreras de camellos para los emires árabes y los jinetes pastores de la estancia del Río de la Plata. Y como hay muchos niños en el mundo, no importa. Como hay muchos niños pobres, o mejor dicho, empobrecidos por el sistema, no importa. Charlando con un enjambre de niños de la calle, de esos que se trepan a los autobuses de la Ciudad de México, la periodista Karina Vilés le preguntó por las drogas. Me siento muy bien, me quito los problemas, dijo uno. Cuando bajo a lo que soy, dijo, me siento encerrado como un pajarito. Esos niños eran habitualmente acosados por los policías y los perros de la central caminera del norte. El gerente general de la empresa declaró a la periodista: no dejamos que los niños se mueran porque de alguna manera son humanos. ¿En qué ha cambiado esta situación recogida por Eduardo Galeano en los años 80? Pero seguimos celebrando el Día Internacional de los Derechos del Niño. Y ahora, en la Navidad, puesta entre comillas esta palabra, le llenaremos la panza de chocolatadas y regalos de plásticos contaminantes, mientras que su sangre está contaminada y sus mentes atrofiadas. ¡Qué contradicción! Celebrar en Navidad el nacimiento del Niño Dios, repitiendo los deudores, matar niños que nos estorban. Los matamos de hambre, de falta de formación, falta de familia. ¿Será una Navidad más, como todas, la de este año también? Chocolate para los niños que no tienen sus derechos
cubiertos, sus oportunidades, su dignidad. Amigo Eber, nos pones por favor un Dios pequeño nacerá. Porque hay que liberar al sencillo de los disfraces de la mentira. Porque hay que liberar al cautivo de las cadenas de la injusticia. Porque hay que liberar a los pueblos de gobernantes sin sentimientos. Porque hay que liberar a la tierra de la codicia y de la guerra. Un Dios pequeño nacerá en la grandeza del amor. Un reino nuevo pintará de humanidad multicolor. Prepara bien tu corazón para acoger al Redentor. Prepara bien tu corazón para acoger al Redentor. Porque hay que liberar a los pobres de las promesas de los traidores. Porque hay que liberar a los templos de quien profana a Dios en ellos. Porque hay que liberar corazones endurecidos por las razones. Porque hay que liberar la alegría de las noticias de cada día. Un Dios pequeño nacerá en la grandeza del amor. Un reino nuevo pintará de humanidad multicolor. Prepara bien tu corazón para acoger al Redentor. Prepara bien tu corazón para acoger al Redentor. Porque hay que liberar a la Iglesia de sus pecados y abrir sus puertas. Porque hay que liberar al profeta de la prudencia sin la conciencia. Porque hay que liberar la palabra de los que ocultan sus enseñanzas. Porque hay que liberar nuestras manos para estrecharlas con los hermanos. Un Dios pequeño nacerá en la grandeza del amor. Un reino nuevo pintará de humanidad multicolor. Prepara bien tu corazón para acoger al Redentor. Prepara bien tu corazón para acoger al Redentor. Hay que liberar. Y Cristo vino a liberar, no ha venido a encerrarnos en los templos, a poner las manos juntitas y mirar para arriba. Él ha venido para ver lo que hay abajo. Carajo. Y muchas veces la buena noticia de Jesucristo nos viene de fuera de la iglesia. Doloroso, pero cierto. Dios habla por muchas personas. Diciembre 2020, ni paz ni amor. La cereza de la semana en el mes navideño. El bloqueo de la Panamericana Sur por demandas legítimas. Donde me comunican que ha habido 2 muertos, pero la prensa no habla. Donde se habló de Vizcarra, de Merino
Y de Sagasti, bien, gracias. ¿Lo está haciendo todo bien? ¿O nos va a mandar el miércoles al país? Dice este artículo de Perú 21, la sensación de este año pasa por emociones intensas como la incertidumbre, la impotencia, el miedo, la evidencia de las diferencias sociales y un irresponsable oportunismo político. Nadie puede quedar indiferente ni a los impactos de la pandemia, ni a sus efectos económicos, ni a los vaivenes nacionales que nos han puesto a 3 presidentes y esperemos que nos pongan otro más. Un Congreso delegitimado por un proceso atormentado de vacancia en medio de impulsos de proyectos populistas que remecen las estructuras fiscales y financieras que costaron tanto en las últimas décadas mantener. La protesta creo que digna, porque la agricultura está por los suelos y es la que nos da de comer. Es la gran olvidada de los gobiernos, la gran utilizada por los gobiernos y lamentablemente ha costado vida. Aparte de las incomodidades de un paro para los que organizan el paro y los que lo han sufrido. Pero no nos informan bien porque no interesa. Nos llega una nota, qué pena, Las venas abiertas de América Latina, libro escrito por Eduardo Galeano, sigue teniendo tanta vigencia. Lo leí hace muchos años, antes de venir al Perú. La situación de hace años y hace años sigue igual, creo que peor. Ahí en Loreto. Sí, un gran libro a leer. El amigo Eduardo Galeano nos ha querido ayudar a ver, pero la prensa nos tapa. Esta desidia de los empresarios y la falta de fiscalización en la aplicación de la ley de promoción agraria vía servicio les han puesto en bandeja la capitalización de la protesta de sectores de izquierda y a los congresistas que buscarán un remedio que puede resultar peor que la enfermedad. Es más, la Junta de Portavoces del Congreso, que es como un plenito, ha puesto en agenda la derogatoria del régimen especial agrario. Hoy se presenta, esto está escrito el día 3, el gabinete Bermúdez ante los congresistas en busca de la confianza y tengo que entendido que se la han dado. Recién comenzamos el mes más esperado del año, el mundo le pone acelerador a lo que todos esperamos, la vacuna, pero en nuestro país parecen converger muchas epidemias juntas cuyos antídotos aún no hemos descubierto. Y me dicen que Violeta Bermúdez dijo que esos 2 muertos de este paro no eran por la protesta, sino por otra cosa. Según interese, manipulo a los muertos. En la pandemia lo hemos enterrado como animales, ahora los quitamos de la verdad. ¿Qué puede haber significado esa muerte? ¿Quién carajo gobierna el Perú? ¿Y cuándo carajo vamos a despertar? ¿A quién vamos a elegir en abril? Si es que nos dejan votar y la pandemia no nos lleva. No la del virus, la pandemia política y de los medios de comunicación globales, que es peor. Por eso les voy a poner un video, ojalá nos ayude a todos. Bien, queda esto, que habría mucho más que hablar. Y yo, ¿dónde tengo los papeles? Acá los tengo. Bien, nos pones una fotito que se llama Mafalda protesta. Mafalda protesta. Esta chiquita, ahí está. Se protesta porque a Maradona le han dado 3 días de luto en Argentina y a su papá Quino, que aportó a la cultura, que aportó al despertar, que aportó a tener una actitud crítica, ni un minuto de silencio. Así es el mundo. Gracias de verme. Bien, ven que tengo muchos libros en la mesa, no los voy a vender en la plaza, son una gran luz. Y sobre esto les vamos a presentar un video, que no digo que nos diga la verdad absoluta, considero que es una oportunidad para pensar, ver, entender, ser capaces de analizar
en algo que ya nos lo anunciaron Orwell en el libro La rebelión en la granja y el otro libro de 1984, que nos lo anunció Erich Fromm en El miedo a la libertad, Paulo Freire en La pedagogía del oprimido. Lamentablemente, ¿dónde hay estos libros? En Yurimaga no lo venden, nuestra biblioteca, aparte de cucaracha, poco más tiene. Ahora con el mundo cibernático hemos eliminado los libros, y leer un libro de esto en una laptop, en un celular, no todo el mundo tiene capacidad. Hemos perdido la lectura, algunos nunca la tuvieron. Por eso somos títere del sistema. Pero vamos a pasar de frente al vídeo, ojalá nos ayude a ver. No es la verdad absoluta, es una reflexión, son unas pautas para entender, para reflexionar. Este vídeo es para quien tenga capacidad de querer pensar. Amigo Eber nos pone, ¿qué es realmente el Club Bilderberg? ¿Qué ha tenido que ver con la reunión del Club Bilderberg? Que está usted pensando, ¿y eso qué es lo que es? ¿Un estilo arquitectónico? No. Cristina Martín, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí. La vería usted en El Gato anoche, a lo mejor. Pero vamos a tener una conversación pelín distinta sobre lo que en El Gato se habló ayer. Cristina Martín Jiménez, si hay un especialista español en el Club Bilderberg, es ella. Ha publicado varios libros, el primero de ellos además con Incidente Misterioso, por así llamarlo, en fin, adosado, ¿verdad? Mucho misterio detrás de Bilderberg. Mucho misterio. Y Los Amos del Mundo es un magnífico libro porque, le voy a contar una cosa, seguramente no hay nadie menos conspiranoico que yo en el mundo, pero sería esta la primera época de la historia de la humanidad en la que no hubiera conspiraciones. Siempre las ha habido y cualquiera que se dedique a la historia las conoce porque ves las cuentas, ¿no? Bueno, el Club Bilderberg desde hace unos cuantos años es uno de los permanentes objetos de referencia en esta materia, como lo fue antes de ayer la trilateral, y en otros tiempos pues, se puede hablar de la masonería, etcétera. Que insisto, se les han recubierto de una especie de retórica contraofensiva que hacen que tú digas masonería y la gente diga, ¡ah, un conspiranoico! Vale, recuerdo que en la Segunda República Española, por ejemplo, la mayoría absoluta de las cortes eran masones, pero no lo decían ellos, no era ningún misterio. Bueno, ¿qué es el Club Bilderberg, mi querida Cristina? Esa es la pregunta del millón. Empezamos bien. Y podríamos estar horas y horas debatiendo y explicando y sacando tramas para que las personas que lo desconocen por fin tengan una idea clara de qué es el Club Bilderberg, pero intentemos sintetizarlo. Es la estructura de poder que ha dominado el mundo, que ha planificado el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué logra el Club Bilderberg que no logran otros? O lo que yo llamo Club Bilderberg. El Club Bilderberg es una articulación de distintos centros de poder compuestos por los medios de comunicación globales, la CIA, el FBI, todo lo que son los servicios secretos estadounidenses y parte de los europeos. También forman parte de esta estructura la realeza y la aristocracia española. Después está también el poder político y el poder financiero. Vamos por partes. Uno, ¿por qué dices que desde la Segunda Guerra Mundial, cuando después de la Segunda Guerra Mundial hemos conocido otros centros de poder, digamos, transnacional? Porque ellos son los que articulan y crean esos centros supranacionales. Sí, pero hablemos de fechas. ¿Cuándo aparece como tal? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo se puede hablar ya de Club Bilderberg? Podemos empezar a hablar de los cimientos del Club Bilderberg en el año 1948, con el movimiento europeísta y el Congreso de La Haya. Es decir, movimiento paneuropeo, Calergio, todo Habsburgo, todo eso. Exactamente, y ahí está el señor Rettinger, que es el secretario de ese Congreso de La Haya, que organiza ese congreso y que después organiza el Club Bilderberg para poner en conexión los grandes capitales, los grandes políticos del momento, los medios de comunicación, en una reunión que se llamó la Conferencia Bilderberg, que se celebra en el Hotel Bilderberg en 1954. Que se llama así por eso, hay que recordar que estamos hablando del nombre, es un sitio físico. Exactamente, que era propiedad del príncipe Bernardo de Holanda, que él no es el ideólogo, como algunos escriben o como algunos pueden. El ideólogo es este señor polaco, él es el anfitrión en relaciones públicas del club. Bien, te hago un paréntesis. Estamos en 1948, el mundo acaba de verse barrido por la Segunda Guerra Mundial, son muchísimos los que
desde latitudes ideológicas enteramente contrapuestas coinciden en que esto no puede volver a pasar, y entonces empiezan a imaginar formas de llegar a acuerdos internacionales, crear estructuras lo suficientemente sólidas como para que la guerra no vuelva a ser posible. En Europa se mueven Schuman, Monnet, De Gasperi, etcétera, tratando de encontrar, en fin, ese tipo de acuerdos. Es decir, hay, por así decir, un movimiento de opinión para que no pueda haber otra vez guerra. Y lo que se les ocurre a muchos de ellos es recuperar la idea del Estado mundial kantiano y tal, un libro de Junger, por ejemplo, el Estado mundial. Queremos estructuras transnacionales. Hasta ahí. Celebran la conferencia de Bretton Woods, ¿vale? En el 44, en Estados Unidos, antes de acabar la guerra, ya le estaban vendiendo la piel del oso, la suya. Bueno. Ahí está el señor Rockefeller como consejero, claro, y están muchos de estos personajes que aparecerán luego en Bilderberg, y crean la ONU. Crean el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todas esas tramas que confluyen todos los años en la reunión anual del Club Bilderberg, pero que están trabajando durante todo el año. Es decir, que entonces recomponiendo tenemos, por ponerle, porque estoy haciendo todas estas preguntas, Cristina, me vas a perdonar, porque yo es que soy de los de Santo Tomás del Dedo. Ay, yo. ¿Sabes? Entonces, claro, uno dice Club Bilderberg y se imagina un montón de gente misteriosa que se reúne en un sitio para empezar a mandar. Es al revés. Es decir, es la gente que manda que se va a un sitio para organizarse. Y a donde se van no es nada misterioso, sino que es, como decir, transparente, todo el mundo sabe quiénes son, precisamente porque tienen ese poder. Se reúnen y no van a hacer nada oculto o malo o siniestro, sino que precisamente van en nombre de poderes, en principio, legítimos. Bueno, pero de transparente nada, ¿eh? Ahí es donde estamos, claro. Es decir, ahí se está dando en la llaga. Y aquí, claro, exactamente. Y a partir de aquí es cuando la cosa se complica, porque hasta este momento esto es simplemente una reunión internacional de gente que manda mucho, que tiene todo el sentido del mundo que lo hagan, porque tienen que ponerse de acuerdo. La cuestión es cuando esa gente que manda mucho empieza a ponerse de acuerdo en tomar decisiones que les interesan a ellos y que no comunican a los pueblos sobre los que descansa su legitimidad. Precioso lo has dicho. Yo ya no sé qué hago yo aquí hoy. Se complica la cosa, venga. Entonces, ¿a partir de cuándo se complica la cosa? A partir de cuándo se complica la cosa, pues la cosa, Javier, realmente para Bilderberg se está complicando ahora. Porque mira, en el año 73 dijo el premio Nobel de Medicina, el señor Lorenz. Lorenz, efectivamente. Exactamente. Gran etólogo. Bueno, es que él inventa. Bueno, inventa la etología, no, la teología no, la etología. La el ciencia, señor ese de la barba blanca y las hojitas detrás, ¿habrá visto usted la foto 1000 veces? La ciencia del comportamiento. Entonces, empiezan a decirnos que el comportamiento se puede medir. Es verdad. Y que depende del mensaje que tú envíes a las personas, a los individuos, a la colectividad, pues van a tener un comportamiento u otro. Bueno, eso sí. ya se estaba estudiando en la universidad, en la escuela de Chicago, ¿vale? Por los europeos que habían huido de la guerra y que estaban financiados por el señor Rockefeller. Entonces aparece el paradigma de Laswell, que dice que en el mensaje hay que estudiar, en la comunicación, en la ciencia de la comunicación, hay que estudiar distintos elementos. Uno es quién envía el mensaje, qué dice, por qué canal, con qué efectos, ¿vale? Y esa es la propaganda, la ciencia de la propaganda. Entonces ahora mismo lo que está pasando, y uno de los temas que se ha tratado en la reunión de la semana pasada, es la guerra de la información. La propaganda, por primera vez, en 63 años, 64 años que lleva Bilderberg, por primera vez se ha encontrado con un gran problema, y es que los mensajes que está lanzando la sociedad, la gente ya no se los cree. Qué interesante es esto. Pero me parece que nos acabamos de saltar alegremente 40 años de historia. Y como tenemos tiempo, porque esta tortura a la que te estoy sometiendo va a durar todavía un cuarto de hora más, querría completar los huecos. Es decir, Bilderberg se articula como un, digamos, escenario de encuentro de gente poderosa desde muy temprano. Y todo este tiempo permanece. Sí, con mucho éxito. Ajá. Con mucho éxito. Por ese escenario empieza a pasar gente muy distinta que a su vez pertenece a otras, llamémosle, tramas de poder transnacional, como la trilateral en su momento. O ese la crean ellos, la crea Rockefeller, para meter, porque Rockefeller hay un momento que quiere invitar a los japoneses a Bilderberg, y los europeos y los norteamericanos se niegan, entonces él crea la trilateral. Claro. ¿Por qué Rockefeller está tan metido en Bilderberg? Bueno, es que no te puedes imaginar, yo presento la semana que viene una tesis doctoral en la que analizo los medios de comunicación
y Bilderberg, ¿no? Los vínculos de propiedad que existen, es una tesis estructural. Y es sorprendente cómo Rockefeller es tan desconocido por las personas, que nos parece que simplemente es un señor rico, y la trama, la revolución cultural que provoca, o sea, todo el arte del siglo XX es el señor Rockefeller. El MoMA es la antigua casa de la familia Rockefeller. O sea, que el arte sea el antiarte, que vayamos a Arco y nos encontremos con un bidel, están puestos en la pared y que eso nos quieran hacer creer que eso es arte. Eso es el señor Rockefeller eso es la financiando eso que tú dices, a sus artistas rocambolescos, porque este señor lo único que ha tenido es dinero. Una cosa que yo siempre he defendido es que el hecho de que tengan o que se autocalifiquen como los sabios no les da el poder, la capacidad de ser sabios, no se lo otorga. Lo que han tenido es muchísimo dinero. Sí. Para poder comprar a mucha gente, para poder planificar y diseñar el mundo que a ellos les venía bien, pero de sabios nada. Cristina, yo sinceramente creo que no son sabios, no hay más que ver cómo va el mundo. Ahora bien, no es solo dinero, es decir, hay una orientación ideológica muy concreta, es como lo que pasa con Soros. O sea, Soros no es solo un millonetis, es un idealista millonetis. O sea, él tiene una idea del mundo, que a mí me parece descabellada, pero que es la suya. Es peligroso. Y pone toda su fortuna al servicio de esa idea, y es lo que le hace poderoso. Si no, sería simplemente un rico, pero no, claro, lo que le hace poderoso es todo lo que no es dinero, digamos todo lo demás, los medios de comunicación, la cantidad de agencias, de fundaciones, de asociaciones que dependen de ti, la cantidad de gente que repite el mensaje que tú quieres, ¿no? Exactamente, pues cada una de las personas que está en Bilderberg son consejeros de muchísimas empresas. O sea, pueden ser consejeros de un medio de comunicación, o sea, por ejemplo, es que no te puedo desvelar porque es la tesis, pero pongamos un ejemplo así, no quiero poner de una persona, no puedo poner de una persona. El día que se publique, el primer sitio donde va a venir a contarlo es aquí. Te lo voy a contar porque la gente lo va a ver muy bien, porque tengo hecho cuadros y esquemas para que se vea todo muy claro, ¿no? Pero una misma persona puede ser consejero de un medio de comunicación, al mismo tiempo puede ser consejero en una industria de guerra, del petróleo, al mismo tiempo está construyendo misiles, al mismo tiempo está construyendo, fabricando papel y alimentos, es que están en todo. ¿Por qué hablas de Juan Luis Cebrián? ¿Por qué hablas de Juan Luis Cebrián? Porque es que eso es el poder en la actualidad. Eso es el poder en la actualidad. En el petróleo, en el gas, en un activo financiero, en un fondo buitre y en un medio de comunicación. Exactamente. Sí, claro. Es que es eso. Entonces, claro, ¿cómo te van a contar los medios de comunicación? ¿Cómo te va a contar el país la verdad de lo que está pasando en Siria? Cuando él tiene intereses en el petróleo, en la guerra, en que la guerra pare o la guerra continúe, vale, no te lo va a contar nunca. Acabas de contar dos cosas que van convergiendo poco a poco, como en una especie de gigantesco lago al que van llegando los ríos. Uno, el hecho de que el mensaje ha dejado de funcionar, por así decir. Dos, el hecho de que ahora ya es perfectamente perceptible, pues sencillamente porque no se puede negar, lo que llamaba Max Weber constelación de intereses, que cada vez son más el mismo, porque hasta hace relativamente poco los ámbitos de la comunicación, de la banca, de la industria y de no sé qué, todo el mundo sabía que estaban, como decir, en abierta promiscuidad, por decirlo así, pero que eran distintos. Ahora, hace un tiempo que ya no, y es evidente que ya no. Vamos a ver, ¿cuánta gente ha visto usted hoy, por ejemplo, en España, criticar al Santander en medios de comunicación por el asunto del Popular? Aquí ninguno, solo aquí. ¿Por qué? Porque no hay publicidad del Banco de Santander. Es así. Bueno. Los condicionantes del periodismo. Claro, tenemos dos ríos, pues. Esos condicionantes se extienden también, claro, al mundo político, porque me imagino que a partir de este momento uno no puede tomar ninguna decisión pública que vaya a lesionar a ninguna parte de la constelación. Claro, es que ese es el complejo que se ha creado, ¿no? Por eso hablaba yo antes de estructura de poder, porque si antes tú veías claramente quién era el que mandaba en un país, ya no sabes quién manda. O sea, la estructura de poder está oculta, muy ramificada, y eso se le llama la globalización. Lo que está ocurriendo es que hay una concentración de poder en pocas manos, que es lo que estamos contando, un mismo consejero, una misma empresa y diversidad. O sea, estamos en concentración de poder cada vez, las empresas, las tomas de decisiones en menos manos y la diversificación. O sea, estoy fabricando papel, estoy fabricando periódicos y estoy fabricando bombas. Es una revolución política formidable, porque al fin y al cabo el liberalismo se levanta contra el poder del monarca porque era un tirano para limitarlo. Y de acuerdo todo el mundo. Pero si el final del trayecto es que ha sustituido el poder público visible por un poder invisible que no puedes limitar, pues has hecho un pan con unas tortas. Has conseguido exactamente lo contrario de lo que querías. Un poder que no puedes limitar por definición porque no lo tocas.
y no sabes quién es, contra quién te quejas. O sea, en la crisis, que yo en mi libro Perdido cuento cómo hicieron la crisis, o doy en base a mi investigación periodística, y cuento cómo están haciendo la Tercera Guerra Mundial, que también es un tema muy interesante de tratar. Pero ¿ante quién nos quejamos? ¿El Banco Central Europeo? ¿Y el Banco Central Europeo quién es? ¿Quién hay detrás? ¿Es privado o es público? Las personas ya no sabemos contra quién tenemos que quejarnos, ¿no? Entonces, es lo que estás diciendo, es una revolución cultural y es un cambio de época que se ha sucedido en estos últimos 50 años, que estas personas han estado muy ocultas porque le ha resultado muy efectivo y muy eficaz ocultarse para conseguir sus propósitos, y de repente hoy nos hablan de globalización cuando a las personas no se nos ha explicado en los medios de comunicación qué tipo de globalización, de qué tipo de mundo estamos hablando. Esa desaparición de cualquier identidad y al final de cualquier soberanía, es decir, desaparece cualquier... ¿Esto quién era el que lo decía? Milán Kundera. La unidad del mundo significa que ya nadie puede escapar a ninguna parte, ¿verdad? O sea, que la prisión invisible... Ha desaparecido cualquier opción tuya de controlar nada, claro. Y ahora van al espacio. Ahora ya están haciendo minería planetaria. Ya están en el espacio, ya están intentando conquistar el espacio, ya esto se les queda pequeño. Bueno, eso es inevitable, me imagino. Vamos a ver. Sí, claro, como seres humanos. Es decir, digamos que lo que sea la novedad de los últimos tiempos es que a medida que el proceso de globalización ha cuajado, se ha hecho muy evidente que existe ese núcleo de poder que, digamos, funciona por sus propios intereses, que no son los de las sociedades a las que dicen representar. Cosa muy importante porque incide con la crítica de Lasch a la nueva élite frente al pueblo, todas esas historias. Vale. ¿Cuántos españoles, de qué tipo y por qué forman parte de esta estructura? ¿Cuántos españoles? Pues España llega tarde a Bilderberg, porque cuando Bilderberg se funda, aquí había un autoritarismo, llamémosle así, ¿no? Que preservaba el status quo. Entonces, eso va contra la ideología de la globalización, ¿vale? Con lo cual, en ese momento ya hay muchos contactos. En mi libro Los planes del Club Bilderberg para España cuento toda esa época con documentos desclasificados de la CIA y de la NSA. Cuento cómo llega el señor Henry Kissinger y el pupilo de Carrero Blanco le alza la copa, en ese momento ministro de Exteriores, López Rodó, y brinda por el arquitecto del nuevo orden mundial. López Bravo sería entonces. Rodó. ¿Era López Rodó? López Rodó? Sí, en ese momento, en el 73. ¿Y brinda por? Y brinda por el arquitecto del nuevo orden mundial. España, esto está en ABC, ¿eh? Esto es hemeroteca. Es genial. Esto es hemeroteca. Desde luego, don Laureano, ¿quién nos lo iba a decir? Sí. En fin. Esto es hemeroteca, o sea, te envío la noticia, esto lo publica ABC en una página enorme. Eso tienes que tuitearlo un día, hombre, eso es fantástico. Sí, brindamos por el arquitecto del nuevo orden mundial. Entonces llegó aquí el señor Henry Kissinger con su propaganda de que el nuevo orden mundial consistía en una equidad de naciones donde habría muchísima paz y ya nunca más habría guerras y nunca más nos íbamos a pelear. Pero ¿sabes que eso es la idea de Immanuel Kant desde Ideas para una historia universal en clave cosmopolita? Es que es la ideología pues, del siglo XVIII finales. Claro, o sea, es el centro de la ideología de la modernidad. Bueno, es que escúchame, es que a Luhmann McLuhan lo invitan a Bilderberg cuando él saca su libro de la aldea global, porque invitan a muchos intelectuales que salen o descubren nuevas ideas es el del medio, es el mensaje. No sé qué, el canadiense con un bigotito muy simpático. El medio es el mensaje que salía en las películas de Woody Allen. Entonces lo invitan y dice, me he venido muy decepcionado porque son mentes del siglo XIX intentando conquistar el siglo XX. Está bien eso. Y no se dan cuenta de que en el siglo XX la información viajará a la velocidad de la luz. Entonces esto va muy vinculado a lo que ha pasado este fin de semana pasado en Bilderberg. La propaganda ya no le funciona. ¿Cómo controlan? Y han estado allí el director de The Economist, de Corriere della Sera, de Bloomberg, todos los directores que ya no aparecen algunos con su nombre de nacionalidad, sino por delante le ponen INT de internacional, ya son globales, ya son internacionales. Yo no sabía eso. Y estos detalles, esos son los que más me gustan a mí, es que esos detallitos son los divertidos. Y es la desaparición de la identidad nacional, claro. Que eso es lo que están. Claro, entonces han estado comiéndose la cabeza de por qué tenemos que hacer ahora para seguir engañando a las personas, para seguir manteniéndonos en el poder. Porque como dice mi tutor de tesis, mi director, toda estructura de poder necesita una estructura de comunicación para perpetuarse en el tiempo. Absolutamente. Y con Trump, con el Brexit,
con la falta de líderes, con la falta de las personas que ya no se comprometen con ese proyecto, porque ya están viendo, pues se les están sufriendo una grave crisis. Y con el caos que ha supuesto desde el punto de vista, en el mejor de los sentidos, porque es un caos creador, en el mundo de la comunicación, Twitter y Facebook y demás. Claro, por es que eso son sus propietarios. es que por eso lo que hemos visto, sobre todo en el último mes, que es alucinante, es la convergencia de todos sobre la idea de que hay que empezar a controlar, pero ya. Qué cosas, ¿eh? Es que no se han dado cuenta, ¿no? Cuando en los palacios franceses, en la Ilustración, decían, no, el pueblo tiene que leer, no hay algunos pueblos, no se dan cuenta que cuando el pueblo lee son libres, ¿no? Decían, no, es que tienen que leer la Biblia por ellos mismos, pero es que aparte de leer la Biblia, pues van a poder leer libros de medicina, van a poder leer libros de ciencia, van a poder leer, y cuando las personas leen y conocen, son libres. Nos quedan 2 minutos y se me ha escapado como un boxeador en las cuerdas de la pregunta de los españoles. ¿No cree usted que a mí se me ha pasado desapercibido? Bueno. Entonces, vamos a ver. Hay muchísimo. Que me conste a mí. A ver, voy a empezar yo. Estructuras políticas. Yo sé que Partido Socialista y Partido Popular desde hace mucho tiempo tienen una relación, digamos, íntima. Y además comparten el proyecto de la globalización. Es su visión de las cosas. No sé si al margen de estos dos partidos, y el separatismo catalán también juraría, por cierto, pero esto ya no estoy seguro. No sé si además de estos partidos hay otros. En el mundo de la comunicación, sé que los grupos fundamentales de comunicación, los más importantes, están metidos de hoz y coz en la misma historia. Y desde el punto de vista financiero, sé que, me van a perdonar, pero ya digo que aquí no hace publicidad, el Santander es el mascarón de proa. Y ahora, tú que eres la que sabe, añádeme. Bueno, pues mira, el primer español que va a Bilderberg es el señor Fraga. Lo invitan en el año 77. Y él escribió un libro sobre el nuevo orden mundial, se titula así, yo me lo he leído. No tiene nada que ver con el nuevo orden mundial que predicaban ellos. No tiene nada que ver, además Fraga era un politólogo de la escuela antigua de Carl Smith y eso, en fin. Claro, pero él estudia desde el punto de vista del derecho, del derecho comunitario, si eso se puede llevar a cabo o no. ¿Vale? Y ese es el libro del nuevo orden mundial del señor Fraga. Después empiezan a aparecer en los años 80, pues tenemos al señor Solana, que años después se convierte en el secretario general de la OTAN. El señor Solana, Javier Solana. Porque Luis también es para de comer aparte, pero bueno. Y esto será en la Comisión Española de la Trilateral en aquel momento. Exactamente. También tenemos al señor Antonio Rodríguez Walker, que ha sido el despacho oficial de los Estados Unidos en España desde los tiempos de su padre. Exactamente. Entonces él hace 2 años escribe un libro de memorias y dice: la Trilateral y Bilderberg son el cerebro del mundo. Ya lo entendemos por qué, ¿no? Pura propaganda. Sí, claro. También tenemos en los últimos años, bueno, en esta ocasión ha ido Albert Rivera. Que no es exactamente el cerebro del mundo, pero bueno. No, pero es una joven promesa para ellos. Claro. Sí, imagínate si ellos ven a Albert Rivera como la joven promesa. Cuando Soraya fue, era importante, pero no tanto. Y realmente fue ir y convertirse, bueno, y consagrarse, por así decir. Tenemos también los premios Príncipes de Asturias con Bilderberg. Matías Rodríguez Inciarte es Bilderberg. Sí, claro. Los premios Príncipes de Asturias, que son la proclamación de lo políticamente correcto. Princesa ya. Oye, hablando de ya sé que me queda poco tiempo, hablando del tema Rivera y demás. Vamos a ver. Si usted cree que la gente que va a Bilderberg luego sacrifica un bebé por la noche y lo ofrece a la luna, olvídese. O sea, que no estamos hablando de esas cosas. Que sepamos. Es política. Claro. Es poder. ¿Qué dijo Henry Kissinger? Y finalmente el mayor afrodisíaco, el poder. Sí, eso lo dice también el de House of Cards, ¿verdad? Copiado de Henry Kissinger, seguro. Seguro que sí. Vamos a ver, una última pregunta. ¿Su poder es inevitable? Es evitable. Es evitable. Es más, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, por mi parte como periodista y escritora, es evitar que engañen a las personas, porque para eso estudié periodismo. El que pueda desarrollarlo es esta lucha y esta batalla contra el absurdo, pues que lo desarrollen en su campo. Como seres humanos, mira, a mí me ha encantado que este año han ido a Bilderberg, a las puertas de Chantilly, Virginia, 40 kilómetros de Washington. Han ido jóvenes a manifestarse y le meten el micro a un joven. ¿Qué haces aquí? Dice: hombre, están hablando de mi futuro, ¿cómo no voy a estar aquí? Está muy bien visto eso, efectivamente. Están hablando de mi futuro, sí, señor. ¿Cómo no voy a estar aquí? Es que es eso. Es que es eso. Mientras la gente está aquí adocenada, pues con eso, con mujeres y hombres y viceversa, y con el fútbol y con no sé qué, tu futuro lo están decidiendo ellos, te lo venderán por tu bien y tú encima te lo creerás. Venga, hombre, un poco de orden. Como dijo el director de Facebook del año pasado, estamos aquí reunidos por el bien de la ciudadanía. El director de Facebook, Peter Thiel.
Ya gusta aquello de l'état c'est moi, pues es un poco lo mismo. Cristina Martín Jiménez, los amos del mundo. Los planes del Club Bilderberg para España, que no salgo yo, pero da igual, es importantísimo. ¿Y quién maneja los hilos del poder? Perdidos los planes secretos del Club Bilderberg, entre otras obras. ¿Vas a firmar este fin de semana en la feria? Sí, mañana voy a estar en la feria. Mañana 12, sábado. Mañana de 12 a 2 en la caseta 156. ¿Tú vas a estar? Yo estoy el domingo. Ah, de 12 a 2 en la caseta 74. Pero aquí la que ha venido a hablar de su libro es ella. Entonces, mañana, Feria del Libro de Madrid. Cristina, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Ahora, si ves un coche negro grande ahí en la puerta, ya sabes quién es. Publicidad. Volvemos enseguida. Ahí estaba, da para mucho. Sí, Los amos del mundo, lo he leído. Los planes del Club Bilderberg para España, lo he leído. Hay otro, de otro autor que fue del ejército ruso, La verdadera historia del Club Bilderberg, que también va en esa línea. ¿Qué leemos? Las bibliotecas están desapareciendo en las escuelas, en las universidades, en las municipalidades, porque todo es internet donde no leemos. ¿Cómo nos enseñan la historia? El amigo Antenor, que nombraba Las venas abiertas de América Latina, que es una historia de la opresión en el Perú, y dice qué pena que sigue vigente, porque hoy son nuestros peruanos los que nos oprimen. Y nos dice el sistema de gobierno está podrido. Gobierno que entra se alinea al gobierno del mal, del poder oculto, que agobia a las mayorías, los pobres, y enriquece a las minorías. Excelente programa que ayuda a tener conciencia colectiva. Felicitaciones, Padre Vicente. Gracias. Tenemos el libro que han mencionado, todavía no lo he leído, pero hay una cosita que he curioseado cuando por la mañana me levanto y voy al momento más íntimo de la mañana, donde presenta... El virus viene de Estados Unidos o de China. Sabemos que ahí se han peloteado. Perdón, si yo vengo de Madrid a Lima, a la misma vez no puedo venir de Alemania a Lima, en el mismo día y a la misma hora. ¿Por qué se pelotean el origen del virus? Pero dice, el 4 de abril, Donald Trump reafirmó su posición en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Hoy ordeno la suspensión del financiamiento de la Organización Mundial de la Salud mientras se lleva a cabo un estudio para examinar el rol de la OMS en la mala gestión y el encubrimiento de la propagación del coronavirus. Parece que son palabras de Trump. Si en lugar de Donald Trump fuera Hillary Clinton quien estuviera al frente del gobierno estadounidense, esto lo escribe la periodista que hemos visto antes, ya hemos dicho que ella era la elegida de las élites, ya nos habrían doblegado a todos y estaríamos vacunados. Hablando de libros, Las venas abiertas, América Latina, Eduardo Galeano, está patas arriba, del que le estoy leyendo algunas cosas, y el último libro que estoy leyendo, que ayuda a ver la vida con humanidad, el amigo Pau Donés, 50 palos y sigo soñando. ¿Qué leemos? No tenemos muchos libros a nuestro alcance, hay que potenciar las bibliotecas, porque no todo el mundo puede comprar libros. Pero ¿qué leemos? ¿Cuántos libros leemos al año? Y por supuesto, el último libro que cito, y esa es la gran luz, es la palabra de Dios. Tenemos un vedito de Sagasti, ¿no, amigo Eber? Échale, vamos a ver. De esto sí no, nadie informa. ¿Por qué? Porque claro, este señor, por ejemplo, publica pues en caretas, artículos, ¿no? El señor Sagasti, Francisco Sagasti, que parece que va a ser la cabeza de lista, o es lo que él ha pedido, la cabeza de lista del señor Guzmán, del partido al cual se han adherido, ¿no? los Pepe Caviares. Los Pepe Caviares, Guido Lombardi, el señor Costa, ¿no? Sin ningún, y el señor de Belaúnde, sin ningún tipo de vergüenza, por cierto, vaya ahí. Se han amoratado, se han vuelto moraditos. Bueno, el cabeza de lista, el señor Francisco Sagasti, fíjense la calidad de la persona del señor Sagasti.
fue nada menos, y esto por supuesto no lo van a recordar ninguna otra prensa, nada menos que el que le pidió, y tú habrás sido testigo, o puedes haber sido testigo, estabas ahí en todo caso, le pidió un autógrafo. A mí me encerraron en el segundo piso. Bueno, estaba libre con los demás en el primer piso. Déjame recordar esto. Le pidió un autógrafo a los del MRTA en la Embajada de Japón. Y además, Néstor Serpa. Ahora lo voy a comentar. Y fue liberado, por supuesto, solo a los 2 días de la toma de la embajada, ¿no? Mientras que otros permanecieron, como Francisco Tudela, 126 días secuestrados. El economista Sagasti, exfuncionario del Banco Mundial, pidió un autógrafo a los jefes del comando. Esto está publicado además en la prensa, en el diario El País, concretamente el 31 de diciembre del 96. Serpa está parado al lado de la escalera. Aprovecho, dice él, el propio Francisco Sagasti, en el diario La Nación de Costa Rica, en un artículo publicado el 26 de diciembre del 96. Serpa está parado al lado de la escalera. Aprovecho para pedirle su autógrafo. La dedicatoria de Serpa, cuenta el propio Sagasti, es para el señor Sagasti, con todo respeto. Y la del árabe me dice, para el señor Sagasti, con el respeto de siempre. Fíjense ustedes, el señor Sagasti va al Congreso ahora para reformar la Constitución, el que le pidió personalmente un autógrafo de recuerdo a 2 criminales genocidas como Serpa y el árabe. Francisco, estar puesto en el centro de esta, no sé cómo describirlo, esta especie de tornado político que estamos viviendo. El ojo de la tormenta, como dicen. En el ojo de la tormenta, inevitablemente, por ejemplo, en las redes ya empezaron a cuestionar y atacar a Francisco Sagasti, y uno de los cuestionamientos que hacen es que supuestamente le pidió un autógrafo a este señor Serpa y que a partir de eso sería como una especie de admirador de los secuestradores del Nicolás, usted recuerda eso, lo hemos aclarado en su programa en más de una oportunidad. Exitosa. No es pedirle un autógrafo de admiración, déjense de paparruchadas y tonterías, hay que decirle a aquellos que no tienen nada más que hacer que difundir, difamar en las redes. Lo que se hizo fue exigirle, oiga caramba, usted me ha tenido acá encerrado durante 3 días contra mi voluntad. Cuando uno va a un seminario, va a un taller de eso acá, por lo menos le dan un certificado de haber estado. A ver, le exijo, dígame usted que me ha tenido preso acá. Y eso fue lo que firmó. ¿Eso es un autógrafo? Por favor. Pero ¿cómo usted le va a pedir? A ver un ratito, ¿pero usted le ha pedido un certificado de haber estado secuestrado? Eso no parece verosímil, ¿no? Bueno, a usted no le parecerá, pero me parecería pero es que me parece raro. Bueno, pero dígame. Pero dígame, sí, pero es que no me parece, sí es mi opinión, pero no me parece verosímil estar en un secuestro y pedir un certificado. Yo solamente quiero saber. Reclamar, no pedir, reclamar un certificado de secuestrado. Bueno, usted me mantuvo contra mi voluntad acá, reconózcalo. Otra pregunta relacionada a la transparencia, señor Sagasti. El señor Tudela, Francisco Tudela, dijo hace algunas semanas, cuando fue rehén de la embajada o de la residencia del embajador japonés Morihisa Aoki, que usted le pidió un autógrafo a Néstor Serpa Cartolini. ¿Eso es cierto? Le pedí su firma en el siguiente sentido, y le voy a explicar todo el detalle, y además esto está escrito, no es ningún trascendido. Eso lo escribí yo, y está publicado en Caretas, 10 páginas enteras del diario de un rehén, el 26 de diciembre de 1996. Y lo que sucedió en realidad, y hay muchos testigos que pueden decir eso, yo no quiero involucrarlos, es que cuando estábamos a punto de salir, aquellos que estuvimos solos 3 días, sin saber que esto iba a durar 126 días, dije, caramba, y se lo dije al número 2 de estos terroristas. A mí me ha mantenido secuestrado 3 días, por lo menos quiero de su puño y letra un reconocimiento de esto. ¿Está usted dispuesto a dármelo? Dijo, sí. Ah, dije, muy bien. Y lo que hice fue recortar un cajón que decía Fuji, de agua mineral Fuji. Me pareció un poco irónico que el señor Fujimori, después de haber sido reelegido y que decía que había acabado el terrorismo, tuviera este incidente en la embajada de Japón, nada menos. Entonces me pareció interesante que en ese cartón de agua mineral Fuji reconozca de su puño y letra
estos dos señores que nos tuvieron secuestrados. Y ese fue el argumento. El señor Tudela dice que no fue testigo directo de ese momento en el que usted le pide esta firma, pero lo cito: tengo entendido, y es de público conocimiento, que pidió autógrafo a los emerretistas, pero no lo hizo a los rehenes. Como es un cuadro revolucionario, el señor Sagasti obviamente admiraba a los terroristas. Absolutamente absurdo. Desde 1963, cuando era dirigente estudiantil y empezaron las guerrillas y vinieron a la UNI, yo fui un opositor todo el tiempo del terrorismo y tengo 55, 60 años de hacer esto. Lo que se hizo ahí fue pedir precisamente ese tipo de reconocimiento. Y le diría... ¿Para qué pedirle, en pocas palabras, para qué pedirle me pareció lo siguiente, dos cosas. En primer lugar, que era una manera de reconocer de su puño y letra que nos había tenido encerrado y obligarlos a hacer. ¿Pero decía eso? Y en segundo, no, lo que dijo es al señor Sagasti, pues no llegó a escribir todo, porque realmente no había tiempo con toda la gente saliendo. ¿Qué decía? Y en segundo... ¿Cuántos días estuvo? 2, 3, 7. Pedir un autógrafo o un certificado de que he participado o me han tenido secuestrado. En Azángaro le hubiera costado 20 soles. Pero dice, no sé si será verdad, que ha trabajado en el Banco Mundial, uno de los grandes poderosos que está manejando el mundo. ¿Quién gobierna Perú? ¿Quién lo va a gobernar? Bueno, señores, leamos, escuchemos, reflexionemos, para que hablemos con profundidad, con propiedad. Padres de familia, dejen de tomar una cerveza semanal y compren libros a sus hijos. Ayúdenle a estudiar la historia objetivamente. Prepárenlo para el presente y para el futuro. Les quiero un montón. Nos hemos pasado un poquito, pero la situación lo pide. Y como está lloviendo, se está bien en la casa. Bien. Nos quedamos ahí con todo esto. Gracias, amigo Eber, que nos ha dado hoy un programazo con la formación que nos ha conseguido. Gracias a todos ustedes. Si Marlene está en la calle, felicitaciones. Si va a salir, igualmente, felicitaciones. Saludos para todos los hombres y mujeres encarceladas, su familia. Y dentro de que hayan delinquido, hay que ayudarle a cambiar. Y esa laptop para la videollamada les puede ayudar al encuentro con la familia para que les dé paz, tranquilidad. Lo que no tenemos en el Perú, que ellos lo puedan tener como persona. Si hay algo, pueden comunicarse con mi persona. Gracias a todos, buenos días, que Dios me lo bendiga. Chao. Díganles esto. El Señor está dentro con ellos. También Él es un preso aún de nuestros egoísmos, de nuestros sistemas, de tantas injusticias que son fáciles para castigar al más débil. Pero los peces gordos nadan libremente en las aguas. Ninguna celda es tan aislada como para excluir al Señor. Ninguna. Él está allí, llora con ellos, trabaja con ellos, espera con ellos. Con estas palabras del Papa Francisco, nos despedimos del programa. Canta la vida, la voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Mil gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Será hasta la próxima.